uno de los misterios más antiguos de la humanidad es la historia del Arca de Noé. Han pasado miles de años desde que comenzó la historia del gran diluvio, pero hasta ahora la búsqueda de evidencia sobre esto continúa. En el este de Turquía, cerca del monte Ararat, está la extraña colina llamada Formación Durupinar. Desde arriba, su forma claramente parece la de un barco enorme. Descubierta en los años 50, desde entonces ha sido centro de debate. ¿Es realmente obra de la naturaleza o es esta el Arca de Noé? Utilizando tecnología moderna como el radar de penetración terrestre y el análisis de suelos, se descubrieron patrones que se asemejan a los de un barco, restos de madera en descomposición e incluso señales de inundaciones extremas ocurridas hace miles de años. Pero la gran pregunta de aquí es, ¿realmente es esta el arca perdida? Así que quédate hasta el final de este video, porque los siguientes detalles podrían cambiar la forma en que ves la historia, la ciencia e incluso la fe. Pero antes de que empecemos, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esto nos ayuda mucho a los creadores de contenido. Muchas gracias y ahora vamos a comenzar con la misteriosa formación en forma de barco. A los pies del monte Ararat, en el este de Turquía, hay un valle oculto que ha captado la atención de investigadores y devotos durante mucho tiempo. Para los amantes de los misterios, entre montañas empinadas se observa la extraña formación Durupinar, una colina en forma de barco de casi 538 pies de largo. A simple vista, muchos se preguntan de inmediato, ¿será esta el Arca de Noé en la que muchos creen? Todo comenzó en el año 1950, cuando un capitán del ejército turco voló por el cielo y notó una forma extraña que parecía estar tallada directamente en la tierra. La forma era clara, un gran barco destruido por una inundación, dejado ahí hasta pudrirse. La noticia se esparció rápido en los pueblos vecinos y pronto llegaron medios extranjeros. En la década de los 60, la British Broadcasting Corporation envió un equipo de filmación, y después llegaron fotógrafos de National Geographic, quienes se aventuraron por caminos empinados para capturar imágenes impresionantes. Más allá de las bellas tomas, el mensaje de Durupinar es aún más profundo. A lo largo de las décadas, cada vez más científicos y arqueólogos de diferentes países han venido para investigar este misterio. Uno de ellos es el profesor Farok de la Universidad Agri Ibrahim Setzen. En una entrevista con el Jerusalem Post, recordó la primera vez que puso un pie en la cima de la colina. Dijo, era como caminar sobre la columna vertebral de una criatura gigante cubierta de lodo y tiempo. Comenzaron su estudio de la manera más simple. La midieron, la mapearon e incluso tomaron muestras. Aquí fue donde se sorprendieron. La formación, que mide 538 pies de largo, casi coincide con los 300 codos mencionados en el libro del Génesis. Incluso el ancho y la altura también son notablemente similares. Según una entrevista en Hurriyet, un periódico conocido en Turquía, no estamos diciendo que esta sea el arca, pero la similitud es imposible de ignorar. Pero mientras se profundiza el análisis, también surgen más preguntas. Se descubrió que está hecho de limonita, un mineral de hierro, y fue formado por la intensa fuerza de la naturaleza. La pregunta es si esto lo creó la naturaleza o si es una estructura fosilizada de una antigua embarcación. En el año 2021, expertos de la Universidad Técnica de Estambul, la Universidad Agri Ibrahim Sechen y la Universidad Andrews en Estados Unidos se reunieron. Usaron equipos modernos para observar el interior de la formación. En sus perforaciones obtuvieron muestras que sorprendieron a todos. La materia orgánica y el potasio dentro de la colina eran casi 3 veces más altos en comparación con el suelo circundante. Según el investigador principal Andrés Jones en Fox News Digital, los resultados indican la descomposición de madera u otros materiales orgánicos que podrían ser parte de una estructura antigua. Con radar de penetración terrestre también hallaron túneles, capas tipo plataforma y formas que coinciden con el diseño del arca bíblica. Esto es exactamente lo que esperarías ver si esta estructura fuera hecha por el hombre, dijo Jones a la red cristiana de radiodifusión. Además, se descubrió que el lugar estuvo alguna vez sumergido bajo el agua. Hay rastros de arcilla, depósitos marinos e incluso restos de criaturas marinas. Según calla en el Jerusalem Post, nuestra investigación muestra que este lugar alguna vez fue hogar de vida y quedó sumergido por una gran calamidad. El resultado de la datación por radiocarbono
arrojó entre 3.500 y 5.000 años atrás, justo en la época descrita en la Biblia sobre el gran diluvio. No es de extrañar que la noticia explotara en los medios. El New York Post tituló: "Pruebas en la formación lupinar respaldan la teoría de Smith sobre el Arca de Noé". Incluso NDTV y Fox News se sorprendieron y detallaron los nuevos hallazgos. Pero al mismo tiempo también aumentaron los críticos. Muchos en la comunidad científica afirman que esto se originó por flujos naturales de lodo y erosión. Según el periodista Tim Newcomb de Popular Mechanics, la actividad humana, sin embargo, no prueba que el evento bíblico haya ocurrido. Incluso si calla, aunque está lleno de energía, sigue siendo cauteloso. Por ahora, no podemos decir con certeza que el arca esté aquí. Todavía se necesitará mucho tiempo de estudio minucioso. Pero para los habitantes locales que viven cerca, esta colina no es solo un pedazo de tierra, es un símbolo de su pueblo y una fuente de misterio. Y para millones de personas en todo el mundo, sigue siendo un recordatorio de que hay misterios en la historia que, por más profundamente enterrados que estén, continúan inspirándonos a buscar, soñar y creer. Tecnología avanzada revela estructuras ocultas. En la tranquilidad de las montañas de Turquía, la atención de la ciencia vuelve a centrarse en la formación de Uropinar. Durante mucho tiempo se ha debatido si esto es una formación natural o los restos largamente buscados del Arca de Noé. Ahora, usando tecnología moderna capaz de ver bajo tierra y atravesar miles de años, los expertos empezaron a descubrir el secreto oculto por años, iniciado por el fuerte zumbido de los generadores y el cuidadoso ajuste de los radares de penetración terrestre o georradar de penetración terrestres. Andrés Jones, investigador con años estudiando el lugar, fue uno de los líderes del proyecto. De pie junto a las máquinas que zumbaban, su declaración era clara. Ante la cámara de Forbidden History del canal de ciencia, no estamos aquí para perseguir leyendas, sino para dejar que los datos hablen. Interesante, muchos de los operadores de las máquinas ni siquiera saben la relación del sitio con la Biblia, pero mientras empezaban a aparecer las imágenes en su monitor, la duda poco a poco fue reemplazada por el asombro. Los pulsos de radar penetraron la Tierra y regresaron como imágenes de sombra de lo que había debajo. Lo que apareció no era solo una dispersión de piedras y lodo, sino que vieron patrones claros, líneas rectas, formas rectangulares y espacios ordenados de manera organizada. Según uno de los operadores con los que habló Fox News Digital, esto no parecía obra de la naturaleza. Lo que vieron después fue aún más emocionante. Un corredor central que se extendía por casi 234 pies, con habitaciones laterales o cuartos a ambos lados. Es extraño ver ángulos tan perfectos en la naturaleza. ¿Esto parece diseñado a propósito? William Crabtree, el principal científico de suelos del grupo, casi no podía creer el resultado. La composición del suelo en el interior es inusual, según él dijo al Daily Mail. El nivel de materia orgánica y potasio aquí es más alto. Es una indicación de que hay madera podrida o material orgánico debajo. Se espera que sean exactos si esto fue una vez una estructura artificial muy grande. No solo eso. También usaron escaneos de resistividad, una tecnología que utiliza electricidad para medir la resistencia de las capas bajo tierra. El resultado fascina. Resultó que la forma del casco de una embarcación se extiende a más de 40 pies bajo tierra. Grandes estructuras similares a costillas se curvan como huesos de barco. También se vieron 3 pisos que parecen estar separados por escaleras y descansillos, exactamente igual a como se describe en la Biblia sobre el arca. Según John Larson, un ingeniero de Nueva Zelanda que lideró el equipo de resistividad, esto no es simplemente un montón de piedra. Esto es claramente una estructura construida, no algo accidental. Por eso la noticia volvió a explotar en los medios. NDTV publicó: el Arca de Noé descubierta, escaneos de radar muestran estructura en forma de barco en Turquía. El New York Post afirmó que por fin se revelaron los secretos del lugar. El mismo Jones habló en la Christian Broadcasting Network, donde explicó que encontraron vacíos parecidos a túneles, capas similares a cubiertas y corredores bajo tierra. Esto es exactamente lo que deberías ver si estás buscando un barco hecho por el hombre, dijo él. Además, el equipo también notó que el pasto sobre la formación tenía un color diferente en comparación con el entorno, señal de que lo que hay debajo tiene un efecto inusual en la Tierra. Según Crabtree en una entrevista con Newsbomb, esto es como una huella digital viva, prueba de que hay una estructura debajo
que está cambiando la misma tierra sobre ella. Incluso la química del suelo contó una historia diferente. La materia orgánica dentro de la formación es el doble que afuera y el potasio es un 40% más alto. Justo la marca de madera que tarda mucho en descomponerse. En los escaneos se observaron partes del casco rotas y desplazadas antes de quedar sobre el gran. Lo más impresionante es que el interior de la formación casi coincide con el plano del arca en el Génesis. 3 pisos, un corredor central, habitaciones a los lados e incluso una posible escalera. Según Jones en el Jerusalem Post, si vas a construir un barco para sobrevivir a una inundación, este es exactamente el diseño. Sin embargo, los expertos siguen cautelosos. ¿Es obra humana o una creación extraordinaria de la naturaleza? Pregunta Jones en Geneseo. Pero a medida que sigue aumentando la evidencia, el interés del mundo entero solo se intensifica. El equipo de Noah's Ark Scans anunció que continuarán con perforaciones más profundas y estudios no destructivos para asegurar que el lugar permanezca seguro a pesar de los intensos inviernos y los flujos de lodo activos que podrían dañarlo. Según Crabtree, apenas estamos comenzando. Sea lo que sea, definitivamente es algo fuera de lo común y es nuestro deber ante el mundo descubrir la verdad. Mientras el sol se oculta detrás del monte Ararat, los científicos empacan en silencio. Pero en sus mentes la misma pregunta sigue rondando. Si la Tierra misma guarda la respuesta, ¿estará la humanidad lista para lo que pueda revelarse? Impresiones químicas y misterios del suelo. Bajo la hierba tupida del sitio Duro Pinar, se esconden secretos que no pueden verse. Solo la ciencia puede descubrirlos, no los ojos. Mientras sale el sol, el grupo de científicos se inclina sobre la extraña colina en forma de barco. No buscan huesos ni tesoros enterrados, sino rastros mucho más pequeños. Gotas de evidencia dejadas por cualquier cosa que alguna vez existió aquí. Cada pedazo de tierra que recogen lleva consigo una historia. La primera palada es de un color casi negro, con un olor fuerte a tierra mojada y antigua. Cuidadosamente la pusieron en bolsas de plástico, le pusieron una etiqueta y la llevaron de inmediato al laboratorio temporal lleno de viales, tubos de vidrio y máquinas que zumban. El ambiente está silencioso. Solo se escuchan susurros de expectativa. Saben lo que están buscando. Marcas de material orgánico, alto potasio y acidez. Señales que mostrarán si la colina es realmente diferente en comparación con la tierra común de los alrededores. Al llegar los resultados, casi todos quedaron sin palabras. La tierra dentro de la formación tenía casi 3 veces más contenido orgánico que las muestras tomadas a solo unos metros de distancia. En una entrevista con Fox News Digital, Andrés Jones explicó que las muestras de suelo que obtuvimos tenían casi un 3% de material orgánico en comparación con la tierra común. Esto es una fuerte indicación de madera podrida u otra materia orgánica. Pero la sorpresa no terminó ahí. El nivel de potasio en el suelo es extremadamente alto, mucho más de lo que normalmente se encuentra en el ambiente. El potasio normalmente se libera cuando la madera y las plantas se descomponen. Un testigo silencioso de un largo periodo de derretimiento y cambio. Según el profesor Farouk, por eso, en la entrevista con el Jerusalem Post, el alto nivel de potasio y el pH más bajo indican una descomposición orgánica prolongada. Es parecido a lo que ocurre cuando una gran estructura de madera ha estado enterrada mucho tiempo. También es notable la acidez del suelo. Aunque el suelo alrededor es neutro, dentro de la formación es más ácido, una clara señal de la descomposición de materia orgánica. En el informe de National Geographic, explicaron que el análisis químico en el sitio de Duro Pinar mostró una firma química inusual que rara vez se ve en formaciones geológicas naturales y que indica la presencia de material orgánico antiguo. A medida que aumentan los datos, crece la sensación de descubrimiento. El programa Forbidden History de Science Channel captó cuando los investigadores notaron que hallaron algo inusual. Según su narración, el equipo se sorprendió por las huellas químicas que quedaron en el suelo, una nueva evidencia que respalda la teoría de que aquí estuvo escondida una enorme embarcación de madera. Para William Crabtree, el científico de suelos del grupo, su voz tenía un tono casi reverente mientras observaba. La composición del suelo es diferente a todas las formaciones naturales que hemos visto. El alto nivel de materia orgánica y potasio son fuertes indicios de restos de madera en descomposición,
según su entrevista con Hurriyet. Para él y para todo el equipo, no solo ven números, sino una historia escrita en el propio lenguaje de los elementos. Los hallazgos también se difundieron rápidamente en los medios. Algunos lo consideran la última pieza de un misterio de larga data. Para algunos es una prueba de que la historia del Arca de Noé podría tener un origen literal, pero los escépticos tampoco se quedaron atrás. Varios expertos señalaron: afirmaciones extraordinarias exigen pruebas extraordinarias, pero sin importar el debate, la verdad no se puede evitar. La misma tierra de Duropinar lleva huellas de un pasado que es tanto misterioso como real. La antigua colina con forma de barco se ha convertido en un laboratorio viviente, donde cada puñado de tierra es como una página de un libro que revela una historia de lo que alguna vez pudo haber sido construido aquí. Mientras los científicos organizan lentamente sus equipos y el sol se oculta poco a poco detrás de las montañas, la colina permanece en silencio. Pero gracias a las huellas que dejó la química del suelo, ahora el mundo sabe que aquí ocurrió algo muy especial. Algo que dejó una marca fuerte que perdura hasta ahora. ¿El debate es natural o creado por el hombre? Durante muchas décadas, la extraña colina en Duropinar ha sido el centro de conversación, atrayendo mucha curiosidad y controversia. Para algunos, esto es solo una formación natural, una obra de los movimientos tectónicos, flujos de lodo y erosión, pero para otros podría ser el barco más antiguo construido por el hombre. Según el Dr. Lorenzo Collins, un geólogo reconocido que ha sido crítico durante mucho tiempo de las teorías relacionadas con la Biblia, hay muchos lugares en el mundo con una forma similar. En su entrevista con Scientific American, él dijo: en el Valle de la Muerte en California también puedes ver formas tan grandes y tan bonitas, hechas solo por el viento y el agua, sin ninguna relación con antiguos marineros. Para él, la actividad geológica cambiante en el este de Turquía, como los terremotos, deslizamientos de tierra y erupciones volcánicas, es suficiente para crear formaciones que fácilmente pueden confundirse con algo hecho por el hombre. No todos están convencidos de que la explicación sea tan simple. Cuando el Dr. Ahmet Özbek y su equipo de la Universidad Técnica de Estambul usaron un radar de penetración terrestre, sus escaneos en 3D mostraron imágenes que parecían revelar cámaras simétricas, paredes rectas y un corredor central de más de 200 pies de largo. Özbek explicó a The Guardian: líneas paralelas a ángulos rectos, esto no es aleatorio. La naturaleza no crea corredores. La discusión se intensificó aún más cuando salió el análisis de las muestras de suelo, altos niveles de material orgánico y potasio, firmas químicas que normalmente provienen de madera en descomposición. En el estudio de la doctora Jessica Parks de Oxford, publicado en Nature, descubrieron derivados de lignina, un compuesto orgánico que solo se encuentra en plantas leñosas. Según Parks, esto no es solo tierra, sino como el fantasma de una estructura que alguna vez se construyó. Pero los críticos respondieron rápidamente. Según la doctora Elena Vázquez en Geology Today, es posible que los mismos rastros químicos sean solo el resultado de plantas enterradas, capas de turba o incluso nidos de termitas. Él aconsejó a todos: afirmaciones extraordinarias requieren evidencia. Mientras los expertos debaten, el misterio se profundiza debido a las historias de los locales. En el pueblo cercano de Usengili, un agricultor llamado Mehmet Yildiz contó que su abuelo le dijo que cuando era niño vio clavos o remaches de hierro allí. En 2022, Ahmet Demir desenterró una pieza de piedra con un grabado que parecía una marca de herramienta. El arqueólogo aficionado Yusuf Kaya lo grabó en video de inmediato y lo subió a YouTube, declarando que fue hecho por el hombre. Pero Özbek se mantuvo cauteloso, ya que a veces los óxidos de hierro toman formas extrañas cuando pasan por una presión extrema. Sin suficiente contexto, esto es solo una piedra. Mientras tanto, los medios intensificaron la división de opiniones. Los alienígenas ancestrales de History Channel llamaron al lugar prehistórico e incluso mostraron una reconstrucción animada de los antiguos ingenieros. Por otro lado, National Geographic lanzó el documental llamado Arca o Accidente. Se mostró una simulación, imágenes generadas por computadora de flujos de lodo que posiblemente formaron la forma de un barco. En las redes sociales, el debate se difundió aún más. El verdadero Arca de Noé alcanzó millones de vistas en TikTok,
mientras que en Reddit abundaron los memes con el hashtag de barco falso. Según la doctora Aisha Rahman, una profesora de estudios religiosos que fue entrevistada por la British Broadcasting Corporation, esto no es solo ciencia, también es una prueba de Rorschach cultural. Lo que ves aquí depende de lo que quieras ver. Y esa es precisamente la esencia del enigma de Duropinar. Para algunos, esto es literalmente un símbolo de fe. Para otros, es un fenómeno natural de la naturaleza. Para los locales, es una fuente de sustento y turismo. En el año 2024, más de 120,000 personas visitaron el Parque Nacional Arca de Noé. 50% más que antes de la pandemia. Hay tiendas de regalos que venden réplicas en miniatura del arca y camisetas que dicen "sobreviví al debate". Incluso los guías turísticos son cautelosos, afirma Aileen Demir. Mostramos la verdad, no la ficción. Pero no todos están contentos. Según Emily Carahan, un maestro local, este valle solía ser tranquilo, ahora está lleno de autobuses y cada vez hay más personas que critican y se burlan de nuestras historias. En el año 2025, el gobierno turco permitió una perforación central limitada para obtener muestras de suelo más profundas. Los investigadores lo recibieron bien, pero los conservacionistas del patrimonio lo condenaron. Según la doctora İpek Yilmaz, existe el riesgo de que destruyamos precisamente aquello que intentamos comprender. Y al final, el rabino David Wolpe dejó un recordatorio en su artículo de opinión en la revista Time. Natural Man o Divine Creation, este sitio nos recuerda que las historias son las que forman nuestra civilización. El arca no es solo un barco, es una metáfora de la esperanza. Cuando el sol se pone en el monte Ararat y la colina permanece en silencio, queda un enigma que tal vez nunca se resuelva por completo, pero seguirá inspirando a cualquiera, científicos, creyentes o gente común, que sigue preguntándose qué es realmente, obra de la naturaleza o creación humana. Los frutos escalofriantes. ¿Qué está oculto? Todo comenzó simplemente como un dicho ordinario, una simple barrida bajo una antigua colina en Turquía. Pero mientras los datos iban apareciendo poco a poco en los monitores, todo el equipo de científicos quedó en silencio. Uno a uno fueron apareciendo formas que no eran hechas por piedras y lodo al azar, sino patrones claros, simétricos y que parecían planeados. Era como si algo estuviera escondido debajo. Algo mucho más aterrador de lo que esperaban. Usando un radar de penetración terrestre, empezaron a examinar la profundidad de más de uno y ahí apareció la imagen escalofriante. Cámaras rectangulares como un panal de abejas, un corredor central que se divide en pequeños caminos y lo que parecen ser postes de madera fosilizados que ahora se han convertido en piedra. Según Andrew Jones en una entrevista con el New York Post, lo que vimos parecía el esqueleto de un barco. Pero no es cualquier barco, es una nave enorme que coincide exactamente con la escala que aparece en la Biblia. En muestras de suelo más profundas, los científicos encontraron sedimentos marinos, fragmentos de conchas, algas y capas de lodo que normalmente se encuentran bajo el agua. La datación por carbono estimó que el material orgánico tenía unos 4.800 años de antigüedad. Esto coincide exactamente con la época del llamado Gran Diluvio. La arqueóloga marina doctora Elena Márquez dijo a British Broadcasting Corporation Future que esto no fue solo una coincidencia. Tenemos evidencia de un evento cataclísmico que pudo haber cambiado esta región y la memoria de la humanidad. La noticia se esparció rápido. Los eruditos religiosos que antes creían que la historia del arca era solo una metáfora, de repente comenzaron a dudar. El rabino David Wolpe dijo al Jerusalem Post: "Si esta estructura es real, nos vemos obligados a preguntar cuánto de nuestros textos sagrados es metáfora y cuánto es historia literal". Por otro lado, aprovecharon esto los grupos creacionistas que celebraron en las redes sociales. Un video viral en TikTok con 12 millones de vistas mostró escaneos y versículos del Génesis superpuestos y el subtítulo: "La verdad fue olvidada, pero no por mucho tiempo". Por supuesto, tampoco faltaron los críticos. Según el doctor Lin Chen, geólogo del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en la revista Science, las capas marinas y la descomposición de la madera son frecuentes en las llanuras de inundación. Relacionar esto inmediatamente con la Biblia es un salto peligroso, pero incluso él admitió que no se podían negar los pasillos que vieron. Según el doctor İpek Yilmaz, arqueólogo turco de National Geographic,
La simetría es escalofriante. Esto no parece una cueva, esto fue diseñado. El misterio se profundizó aún más cuando vieron en los escaneos una cámara sellada. Aún no se sabe qué hay dentro, pero las imágenes térmicas mostraron que hay espacios huecos y las lecturas de sonar detectaron anomalías metálicas. ¿Son reliquias, herramientas o quedó algo más importante? Los investigadores se negaron a especular, pero el mundo no pudo evitar pensar. El canal History transmitió un especial en horario estelar llamado El último secreto del Arca. Incluso mostraron una excavación dramatizada donde supuestamente encontraron los huesos de Noé. El rating subió, pero los científicos se enojaron. Jones le dijo a Reuters: "No somos cazadores de tesoros. Esto no es Indiana Jones. Este es un sitio frágil y sagrado". A medida que aumentan los hallazgos, no solo la ciencia, sino también la política y la religión se ven involucradas. El gobierno turco aprobó rápidamente más permisos de exploración. Parece una gran oportunidad para el turismo. Pero la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura advierte que existe el riesgo de que un patrimonio cultural se destruya por completo si no se protege adecuadamente. Mientras tanto, los imanes se reunieron y comenzaron a orar en el sitio mismo, mientras drones volaban por encima. Según el guía local Asad Kemal, quien habló con Al Jazeera, este lugar es un puente entre dos mundos, pero estamos listos para cruzar hacia donde esto nos lleva, y mientras el sol se pone en Durupinar, la pregunta más importante sigue oculta. ¿Y si el arca fuera real? No solo como una metáfora, sino como una nave física que sobrevivió a un mundo sumergido. Y su recuerdo quedó grabado en todas las civilizaciones que le siguieron. Los escaneos muestran enfermedades, pero la verdad permanece oculta, esperando. Y en esa espera hay temor, porque tal vez algunas leyendas, cuando finalmente sean desenterradas, tengan el poder de cambiar no solo el pasado, sino también nuestro futuro.